Inflación a la baja, dólar a la alza. Vaya el fenómeno este del dólar. Cómo les encanta en el gobierno y más en estas épocas tan políticas hablar siempre de que el dólar y que el precio del dólar es gracia de López Obrador, cosa que hemos analizado y platicado, querido Pedro, en muchas ocasiones, pero pues ahí van estos dos fenómenos, inflación a la baja, dólar al alza. Cuéntanos, Pedro, buen día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti también a quienes nos escuchen. Pues sí, después de haber desafiado la barrera de los 17 pesos por unidad el pasado miércoles, nuestra moneda el día de ayer cerró ocupando el tercer puesto en el ranking de divisas de países emergentes más depreciadas en la jornada de ayer frente al dólar. Y es que lo que se convirtió por momentos o por algunas horas, una suerte como de júbilo oficial, que llevó incluso a una de las precandidatas o a la única precandidata del partido en el poder a escribir un tuit señalando que la fortaleza de nuestra moneda, alcanzando niveles que en años no se habían registrado, era resultado, entre otras razones, ahí sí lo precisó, de las favorables políticas públicas de la presente administración. eh, lo que eso desató fue evidentemente una suerte como de polémica en redes sociales entre quienes acreditaban o le ponían otra vez la etiqueta al presidente López Obrador del fortalecimiento de nuestra moneda frente al dólar, y quienes en el otro extremo decían, no, esa no es una buena forma de interpretar lo que está ocurriendo en el mercado cambiario. Así que el gozo del comportamiento de nuestra moneda frente al dólar el pasado miércoles, ayer jueves se fue literalmente al pozo, porque cerramos. Tuvimos el peor cierre en el mercado cambiario en más de 3 semanas, motivado fundamentalmente por el hecho de que los datos que se dieron a conocer en Estados Unidos relativos a la generación de empleos hablan de una economía, la del vecino del norte, que sigue sin dar muestras de debilidad, lo que seguramente hará que el Subbanco Central, la Reserva Federal, decida en su próxima reunión eh, elevar seguramente en un cuarto de punto porcentual su tasa de interés, lo que hará más atractivo invertir en dólares que en otras monedas emergentes como la nuestra. Así que el fortalecimiento de nuestra moneda ayer se vio debilitado y hoy, hasta este momento, se percibe que se mantiene más o menos en el mismo rango en el que se cerró ayer operaciones del precio del dólar, de modo pues que parece ser que en el mercado cambiario la realidad vuelve nuevamente a imponer sus parámetros en lo que al comportamiento del precio del dólar se refiere. Y por otro lado, Luis Auditorio, hoy el INEGI, perdón, dio a conocer hace unos minutos el comportamiento de la inflación durante el mes de junio. Si bien el dato que corresponde al crecimiento mensual de los precios y a la variación anual de la inflación en junio pasado se quedó por arriba de lo que estaban estimando los analistas, lo cierto es que estamos frente al quinto mes consecutivo en el que la inflación en su medición anual va perdiendo terreno, es decir, se va desacelerando. Y esto, que sin duda alguna representa una noticia favorable, habría que matizarla por lo siguiente, Luis. Eh, si uno revisa lo que está ocurriendo con los precios de alimentos y bebidas, fundamentalmente los industrializados, uno se encuentra con lo siguiente. Hace exactamente 12 meses, en junio del año 2022, la inflación en nuestro país, la inflación general, fue del 8%. 12 meses más tarde, junio del 2023, bajó a 5.06%. Los precios de alimentos y bebidas hace 12 meses habían aumentado casi 12%, junio del 2022, y en junio del 2023 su incremento sigue siendo muy elevado, 10.5%. Es decir, mientras la inflación se desacelera con mayor velocidad, los precios de los artículos que más se consumen en las familias y en los hogares mexicanos lo hacen a una velocidad mucho menor, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con frutas y legumbres, que hace un año avanzaban a una tasa del orden del 14%, y en este mes de junio del 2023 se incrementaron apenas 4%, o con los productos pecuarios, carnes, que hace un año avanzaban a un ritmo del 15% y ahora lo hacen con una velocidad de apenas el 2% en su crecimiento de precios. Así que
La buena noticia es que tenemos por quinto mes una inflación que se desacelera, pero la mala es que los principales productos que consumimos, alimentos y bebidas industrializadas, siguen avanzando a tasas de 2 dígitos, Luis. Pues ahí está el asunto, querido Pedro. Me hablas, por ejemplo, de los incrementos del 14%, el 4%, pero no ha habido decrementos, ¿no? No ha habido bajas en algunos de los productos, o sí, ya se ha registrado alguna baja en algún producto alimenticio. Bueno, las datos que te a Ujú. conocer hace unos minutos el INEGI Ya. hablan que en el caso de productos como, ahora mismo te digo, huevo tuvo una El caída en su huevo, ajá. precio del 10,6%, el gas doméstico también descendió poco más del 7%, Ujú. y tenemos productos como el melón con un retroceso de casi el 7%, el jamón con un retroceso casi del 1% y el pollo con un descenso en su precio en junio pasado del orden del poco más del 1%, Luis. Pero esto es Pues parte de poquitito. los vaivenes que mes a mes se presentan Sí, claro. en productos de este tipo. No, y poquititito, ¿no? Si acaso el huevo es el del 10%, el que un poco más llama la atención, pero los otros, pues un 1%, muchas veces ni siquiera se refleja, es más, hasta le aumentan un poquito, ¿no? O sea, no se Sí, por refleja en supuesto, el y en el otro consumidor. extremo, Ujú. Sí. claro, y en el otro extremo, Luis, está, por ejemplo, el aguacate que se incrementó en junio casi 8%, o el chayote que se disparó 36% su precio apenas en junio, la papa que se incrementó 6%, y en fin, otros productos como la naranja con casi un 10% de incremento. Esos son, digamos, los vaivenes que presentan productos como frutas y legumbres que en su estado natural tienen cambios significativos mes a mes, Luis. Gracias, querido Pedro, te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán, y que este sea un espléndido fin de semana para todos. Igualmente, feliz fin, Pedro.